Shalom Makiam. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Raha Kodash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahabushai, que regresa al paleo hebreo o el hebreo antiguo. Todas esas cosas nosotros la creemos por medio de fe. Porque todo este camino, todo esto es por medio de fe. Y la escritura, voy a sacar esa primero. Que eso no era lo que estaba planeado, pero, este es como el viento. Y esto también ya era algo que estaba meditando más temprano. Pero es Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, ¿qué es lo que está diciendo? Que la fe es la certeza de lo que se espera, algo que no se ve. Todo este camino, ¿cómo es que creemos que el Señor creó los cielos y la tierra? No lo vimos, no fuimos literalmente testigos físicos al ver que el Señor creó todo eso, pero por la fe nosotros lo creemos. Lo mismo aplica con las profecías que el Señor dijo que iba a mandar a sus hombres, que iba a mandar el Espíritu y que iba a mandar su nombre original. Porque esa era una de las promesas en estos últimos días que el Señor iba a ser su nombre. Y su nombre es bien importante, man. Por eso una y otra vez siempre decimos así. Por eso damos doble honores a los apóstoles, a los ancianos, de la gran piedra de molino, que fueron los hombres que el Señor usó para enseñarnos esta verdad, y por eso damos doble honores, porque eso tuvo que tener su sacrificio. Los apóstoles tuvieron que sacrificar su tiempo, para poder entender esto, que es a final de cuentas lo obtienes porque el Señor lo permitió, para transmitirlo a nosotros, porque eso era profecía que el Señor tenía que cumplir. Y como dijimos, todo eso es por medio de fe. La base de todo este camino es la fe. ¿Y qué es la fe? Algo que no, algo de lo que sabemos que es, que no podemos ver. Como dice aquí Jeremías 3, dice Jeremías 3:15, dice, puedo empezar desde 14. Dice: conviértanse, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo. Y esto era lo que básicamente todo el Nuevo Testamento se trata de. El regreso de nuestra heredad, porque eso es lo que se significa. Eso es lo que significa arrepentir, cambiar de mente, regresar, tornar. Y por eso se llama el ministerio de reconciliación, porque tú no puedes reconciliar algo que no tenía una relación previa. Y esto es de lo que se trata. El Señor mandando a sus hombres para ir por los que tenían que ser traídos de regreso, que pertenecían que es de la nación de Israel, man. Espero que haya tenido significado, espero que haya tenido sentido eso, man. Porque si no lo tuvo, nomás voy a sacar otra escritura. Mateo 10 y versículo 5 dice: a estos 12 envió Yahabushai y les dio instrucciones. Y como dijimos, aquí dice Jesús, pero Jesús solamente es una traducción, que tú tienes que buscar el origen. El origen, y sabemos que la letra J no existía hasta después de los 1500. Si no existía hasta después de los 1500, después de la era actual en la que vivimos, entonces cuál era la letra y el lenguaje que se ocupaba, de dónde era el Señor y su nación, y qué es lo que hablaban, y cómo fue pronunciado su nombre. Todo eso es por medio de fe, que sabemos y lo tenemos hoy en día, man. Eso dice: a estos 12 envió Yahabushai, que Yahabushai significa el que salva o el Salvador.
¿ok? Porque en Mateo 1:21 te explica el significado de su nombre. ¿Por qué? Porque antes los nombres tenían significados, ¿ok? Y eran por una razón, ¿ok? Porque es que el Señor daba esos nombres, porque es a final de cuentas Él nombrando a, a todos, man, ¿ok? Porque el nombre es como un omen, es una cosa de lo que va a pasar, significa algo, man, ¿ok? O de algo que sucedió. Ok, dice Mateo 10 y versículo 5, dice, a estos 12 envió Yahabushai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas y en ciudad de samaritano no entres. Y para nosotros saber por qué es que el Señor estaba diciendo que a Samaria no vayan, tenemos que regresar a la historia que está en el Antiguo Testamento, que es en Segunda de Reyes capítulo 17 y te explica que los verdaderos israelitas, la mayoría, porque había un remanente, como siempre, la mayoría de los de Israel habían sido llevados cautivos a Asiria. Y de ahí te explica el apócrifo a donde nosotros venimos a parar, que es a este lado del mundo, lo que se le conoce como las Américas. ¿Ok? Dice, ¿y qué es lo que pasó? Nosotros fuimos deportados en su mayoría. ¿Y quiénes son esos habitantes que estaban en Samaria? Eran paganos, eran gentiles naturales, eran de las otras naciones que fueron puestas ahí en lugar de nosotros. Y esa historia está en Segunda de Reyes capítulo 17. ¿Ok? Dice versículo 6. Si no oíd antes, o si no ve antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque a final de cuentas todo esto es para Israel. Ok, hasta Pablo lo dijo en Romanos 9. Que el pacto, la gloria, okay, la adopción de los hijos, porque también eso es la condición en que estábamos, sin padre, sin Dios. La adopción nos pertenece nada más a nosotros, man. Okay, dice, yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Okay, que eso es la buena noticia del reino. Okay, y es exclusivo para Israel. Y eso es fe. Okay, nosotros creemos que el reino de los cielos viene. Y eso no quiere decir que el reino va a estar en los cielos y va a estar en la nube y todos vamos a estar en calzones y con arpas y con alas en las... No, ¿ok? Quiere decir que el reino de los cielos va a ser la tierra gobernada por dioses, man. ¿Ok? Eso es lo que significa el reino de los cielos. La tierra va a ser gobernada por dioses. ¿Ok? Y eso es fe. ¿Ok? Y antes de que suceda, el Señor dejó profecías que tenían que pasar. ¿Ok? Y esas profecías, como dice aquí, Jeremías 3 y 14, conviértanse hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su esposo. ¿Ok? Y los tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y los introduciré en Sion. Dice, ¿ok? Porque eso es para nosotros, man. Dice, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Ok, y eso es lo que el Señor hizo e iba a hacer. ¿Y en dónde están? Porque el Señor seguro lo iba a hacer. Ok. So, y por medio de esos hombres, ok, que son profetas, que son... Porque la palabra apóstol significa enviados. Ok, cada uno de nosotros hemos sido enviados, pero como siempre mencionamos, en el rango de la iglesia, apóstol es el apóstol es el rango más alto. So, no nos llamamos nosotros mismos apóstoles porque estamos bajo una jerarquía, estamos bajo un orden. Y el principal o el rango es los apóstoles y después diferentes rangos, obispos, ancianos y etc. So hay una jerarquía porque hay un orden. Ok, y el Señor lo hace todo por un orden. Ok, so un último punto y nos vamos a... ¿Cómo se llama? A lo que tenía preparado, man, porque... Y es básicamente lo de la palabra iglesia. Ok, so dice... Sofonías 3 y 9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios,
¿ok? Y esa pureza de labios es el Ashawam Kwadash, ¿ok? Que eso es el hebreo, ¿ok? ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento, ¿ok? Eso el Señor iba a regresar la lengua pura y su pronunciación correcta. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros creemos por medio de fe, porque estaba prometido. Si el Señor no hubiera querido que su nombre sea pronunciado antes de su llegada, hubiera nos lo hecho claro, man. Porque el Señor no es un autor de confusión. Los que confunde son hombres, man, y sus doctrinas. Pero el Señor nos dejó claro las escrituras y su nombre está escrito, no sé cuántas veces está escrito, pero está escrito de esa manera porque el Señor lo hizo evidente, man. ¿Ok? A nadie más el Señor le va a dar su gloria y su reputación. Y si no lo creen, está bien. Es lo que dijo Pablo. A ver. Dice... Dice Romanos 3:3, dice, ¿qué pues? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad hará hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz o verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Ok? Porque, final de cuentas, todo esto, cuando venga el Señor, vamos a ver quién estaba en lo correcto. Y nosotros tenemos fe y certeza de que nosotros estamos en lo correcto, porque todo lo que las escrituras pues están escritas, están siendo filtradas con los eventos históricos, eventos, ¿cómo se llama? Que van a pasar o que están pasando, man. Así es como tenemos sentido. Y el buscar la etimología de palabras, man, porque una de esas palabras que desde la semana pasada he querido entrar en, ok, es de la palabra iglesia. Porque nomás nosotros sabiendo lo que es la palabra iglesia, o su contexto y su significado etimológico, vamos a entender un poquito, no, vamos a entender mejor lo que se refería el Señor cuando, por ejemplo, aquí en Mateo 16 y 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, okay, que antes se llamaba Simón y fue su cambiado a Pedro, okay, que Pedro, su nombre significa piedra, okay, dice, y sobre esta roca o roca, okay, porque piedra es pequeña y una roca pues es grande, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ok. ¿Por qué es que el Señor le dijo eso? ¿Por qué es que el Señor usó la palabra iglesia? Porque no es lo que hoy en día usamos, man, o lo que se entiende por iglesia, porque está bien distorsionada. El Señor no dijo que, oh sí, Pedro, vas a ser tú el líder de esta congregación que va a poner música y va a mover las manos y van a estar ahí cantando alabaré y alabaré. No, man, el Señor no se refería a eso, porque la alabanza es parte de... Hermanos hacen cánticos y hacen salmos para alabar al Señor, man. Pero esto no se trata de eso. Esto es parte de, porque es parte de la adoración. Hermanos tienen talentos, man. Si un músico nació para hacer música, ellos van a hacer música, man. ¿Ok? El rey David era músico, man. Y él cantaba alabanzas al Señor, pero todo su establecimiento del gobierno no era que todos tenían que estar ahí danzando y levantando las manos y diciendo alabaré y alabaré, man. Porque no era así. La iglesia significa... Por eso tenemos que entender su significado, porque su significado no era lo que entendemos hoy en día. Ok, su significado era secular. Ok, so como dice aquí, etimología griega de la palabra iglesia. Dice, proviene del griego eclesia, que a su vez viene de dos raíces. Ek, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Por tanto, literalmente, eclesia significa los llamados fuera, o la asamblea de los que han sido convocados. ¿Ok? Porque su significado no era religioso. Nuestra cultura sí es, o nuestra forma de
o sociedad como un israelita es teocéntrica. Pero todo esto, mira, lo vamos a explicar, no me quiero, es que me emociono, man, pero dice, punto número 2, uso original en la antigüedad, en la antigua Grecia, perdón, dice, no religioso. En el contexto griego anterior al cristianismo, eclesia no tenía un sentido espiritual ni religioso. ¿Ok? Um, Solo estoy revisando el micrófono porque a veces, man, dice, era un término político y social. ¿Ok? Era un término político y social. ¿Ok? La palabra política es básicamente el arte de gobernar. A ver un momento. Ok, como dice aquí, porque ya lo había buscado antes, dice, la palabra política proviene del griego antiguo, politike, que significa literalmente lo relativo a polis o asuntos de la ciudad. Ok, su origen o su etimología. A ver, un momento. Dice origen griego, raíz polis, que significa ciudad o estado o comunidad organizada. Ok, sufijo tique, que significa arte o técnica, así que politique techne significa el arte o técnica de gobernar la ciudad. En otras palabras, era el conocimiento o habilidad necesario para administrar los asuntos comunes de una comunidad civilizada. Ok, y acuérdense, man, el Señor cuando nos sacó de Egipto, Él estableció una comunidad civilizada. Él escribió leyes para que nosotros nos supiéramos comportar. Él dio asuntos de vida que pasaban pues en la vida, de las cosas que suceden, y puso leyes, y puso restricciones, y puso cosas para que todos estuviéramos protegidos, man, porque las leyes son justas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo el establecimiento de una comunidad organizada. ¿Ok? Y todo eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, man, porque la palabra iglesia, pues es en el Nuevo Testamento que aparece como iglesia, pero anteriormente en el Antiguo Testamento había una palabra que era al igual que eclesia, pero en el hebreo. ¿Ok? Porque esto es a final de cuentas parte de nuestra cultura que el Señor nos está regresando otra vez. ¿Ok? Y algo que va a llevar al reino, man. ¿Ok? Por eso es que empezó con el Señor Yahawashi diciendo que Él iba a ser la roca donde iba a poner su iglesia. Pero se estaba refiriendo a un orden político, man. A un orden para establecer un gobierno. Porque esa era otra de las cosas que en la iglesia primitiva ellos entendían muy bien cuál era el significado de lo que era la iglesia, porque no era lo que conocemos hoy en día, man. ¿Ok? Por eso es que aquí yo le pregunté a este Google AI que la iglesia primitiva cristiana era una amenaza ante el imperio romano. Y él me empezó a decir, pues básicamente por razones de culto, porque el imperio estaba asociado con la adoración del emperador. ¿Ok? Y pues nosotros por nuestra, ¿cómo lo dijo aquí? Porque nosotros somos, ¿cómo se llama? De un solo Dios. Nosotros solo adoramos a un solo poder. Que esa palabra, Dios, viene una jerarquía. Porque ahí viene el Padre Yahweh, el Señor Yahawashi. No está hablando literalmente Dios como una sola persona. No está hablando de un orden jerárquico, una jerarquía, man. Es el Padre Yahweh, el Señor Yahawashi y su elección. Y los ángeles. Todo eso, los hijos de Dios constituyen el Alahayam, man. No nada más se constituye de una persona. El Padre Yahweh es el Altísimo. Por eso es que dice, no hay nadie más que yo. Porque Él es el Altísimo. Pero hay un orden dentro del Alahayam. Nosotros, los israelitas, somos parte del Alahayam. Porque somos hijos de Dios. Por descendencia. No porque creemos. No, lo creemos porque lo somos. ¿Ok? Dice,
¿cómo se le dice? Am, Cuando solamente crees en un solo Dios, monoteísta. Ok, somos monoteístas. Ok, porque solo creemos en un Dios, que es Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok. Y es lo único que me dijo, que oh, pues por eso, pero no. Ok, le dije, tiene que ser algo más que culto. Es por el orden, el gobierno que se tenía dentro de la iglesia cristiana, su propio sistema. Y dice, sí, tienes razón en que la amenaza iba más allá del simple rechazo al culto. La estructura organizativa y el sistema de gobierno internos de la iglesia primitiva también representaron un desafío significativo, aunque a menudo no intencional. Dice, al orden político y social del Imperio Romano. ¿Ok? La iglesia desarrolló su propia estructura de poder paralela que socavaba la autoridad romana de varias maneras, y lo va a explicar. Lealtad dividida. Los cristianos transfirieron su lealtad principal del emperador, visto como la máxima autoridad política y religiosa, a Yahweh y Yahushai, y a los líderes de su propia comunidad. ¿Ok? Porque esto es por medio de un orden. ¿Ok? Y aquí da los rangos. ¿Ok? Que mencionamos los apóstoles. ¿Ok? Que Pedro era la cabeza, que era el líder. Y eso lo refleja cuando, ¿cómo se llama? Cuando Pablo bajaba o bajó para que fuera confirmado por los líderes de la iglesia. ¿Ok? Y también cuando creo que fue, sí, no, sé que fue Pedro el que presenció la primera conversión de los gentiles, que fue Cornelio, que Cornelio era un israelita, no era, porque la conversión de los gentiles le pertenece simplemente a los israelitas, man. Esto no es para las naciones paganas y todo esto, porque esto es algo que es para una familia, ¿ok? Esto no es para todas las naciones. Y si no puedes tragar eso, pues muy malo, ¿ok? Porque no vas a poder entender el plan que el Señor tiene, ¿ok? Um, dice, o si había obispos, presbíteros y diáconos. Esta lealtad suprema a una autoridad no romana era inaceptable para el Estado, ¿ok? Y todo se repite otra vez, man, porque hay cosas que, nosotros no permitimos, porque nosotros tenemos que ir, you know, en este lugar y aceptar las cosas que vienen, porque eso es algo que Pablo, él aclaró, creo que fue Romanos 13, y él explicó, ok, dice Romanos 13:1, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Yahweh Ba'ashem Yahushai, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ok, eso nosotros entendemos que este gobierno que está hoy en día fue puesto por el Señor. So nosotros tenemos que seguir leyes, ok, que son, que tienen sentido, como el no ir a cierta velocidad, como pagar nuestra registración, porque pues a final de cuentas estamos en esclavitud y tenemos que pagar registración, tener una licencia de manejar y tener permisos si estamos operando un cierto tipo de negocio, o hacerlo conforme a las leyes que está presente. Pero tenemos que poner un alto cuando esas leyes transgreden las leyes del Señor, porque a final de cuentas nuestra lealtad es al Señor, no a este sistema. ¿Ok? Uh, continuando aquí, dice jerarquía independiente. Dice, con el tiempo la iglesia estableció una jerarquía de liderazgo propia que funcionaba independientemente del gobierno imperial. Esta estructura proporcionaba un sistema alternativo de gobierno y apoyo para sus miembros, creando una especie de estado dentro del estado. Y esto ya es un problema. Ok, dice que operaba con sus propias leyes y normas morales. Ok, y esas leyes y normas morales, la base de todo esto era la ley que el Señor estableció. Pero como estamos viviendo en imperios que son gobernados por
no podemos ejercer toda la autoridad o las leyes que el Señor puso, como poner un reseteo a un individuo que es del alfabeto. No podemos hacer eso porque nos vamos a poner en una situación mala. ¿Ok? Anyway, continuando, dice, inclusividad social subversiva. Las comunidades cristianas acogían a personas de todas clases sociales, incluyendo a esclavos, pobres, ricos y aristócratas, tratándolos a todos como iguales ante Yahweh Ba'ashem Yahushai. Esta nivelación social desafiaba directamente la rígida estructura jerárquica de la sociedad romana, que se basaba en el estatus y la clase. ¿Ok? Y algo que aquí es que estos eran israelitas por seguro, man, porque el Señor nos advirtió a nosotros que íbamos a sufrir uh, persecuciones. Todo esto para integrar creyentes y todo eso se hacía meticulosamente, man, se hacía con cuidado. No nada más, oh, sí, tú crees, pues vente, vamos a una barbecue que está. No, se hacía meticulosamente, man. ¿Por qué? Porque se tenía que tener cuidado. Había espías. El Señor nos advirtió, man, que iba a haber traición. Y hay una película que creo que es reportaje. No estoy muy seguro. Creo que es como una. Era una. Como un documental. Serie Antorchas, la historia de Perpetua. Oh, no, ese no es. Oh, este es aquí. Perpetua. Mártires de la iglesia primitiva. ¿Ok? O un mártir de la iglesia primitiva. Y aquí te explican que el proceso tardaba de 3 años antes de poder tú entrar a la comunidad. ¿Por qué? Porque se tenía que tener cuidado a quien tú permitías, man. ¿Ok? Y también para decirle, o en, uh, era eso, y no nada más eso, sino también para estar seguro a lo que te vas a meter, porque tienes que saber que estos son los riesgos a lo que tú te estás metiendo, man. ¿Ok? But anyway, dice. Ese es el punto. ¿Qué era el punto de todo esto? Que tenía su propia estructura. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos está haciendo. Nosotros tenemos nuestra estructura, okay, organizada. Alright. Y eso es lo que el Señor va a establecer. Porque cuando pasan cosas dentro de la iglesia, el Señor puso líderes para que por ejemplo, man, por estas cosas. Mateo 18 y 17. Okay, que es un ejemplo, perfecto, porque como dice aquí Mateo 18 y 17, que aquí Mateo 18 es básicamente el cómo tratar con un hermano que ofendió. ¿Ok? Y el punto de todo esto es en versículo 17. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya lo hiciste tú presentemente con el hermano. No te hizo caso. No se arrepintió, pues por así decirlo. Entonces trajiste a un testigo. ¿Ok? Vamos a ver, man. No lo quiero decir incorrectamente. Pero como dice aquí, Mateo 18 y 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Ok? Porque aquí el Señor nos enseñó a cómo hacerlo con un orden. ¿Ok? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ok? Y si se soluciona ahí, qué bien. ¿Ok? Pero como dice aquí, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Y eso qué quiere decir? Sácalo. ¿Ok? Que es, estás fuera. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia iban a juzgar esa situación, man. ¿Por qué? Porque esto se trataba de una estructura que tenía que tomar decisiones por el pueblo, por la comunidad. Por eso es que Pablo, ¿dónde está esa escritura, man? Pablo, creo que es Gálatas 6, estaban teniendo un problema.
¿Dónde está, man? Estaban teniendo un problema. A ver. Que hermanos querían tomar ese... ah, estaban queriendo tomar ese asunto a las leyes de este sistema, ok, fuera de la iglesia. Y Pablo les dijo, hey, quiero agarrarlo bien, man. ¿Sabes qué? Un momento. Es Primera de Corintios 6, no era Gálatas, era Primera de Corintios 6. Ah, del 1. Ah, ¿Sabes qué? Lo quiero agarrar de la NTV. Espero que lo diga bien. A ver, un momento aquí. Oh, sí, sí, sí. Ok, y el título se llama Evitar demandas legales contra los cristianos. Esto es Primera de Corintios 6:1. Dice, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿Ok? Porque todo esto a final de cuentas va al punto que queremos, man. Dice, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Ya ves, porque esto se trata de nosotros entender juicios. Porque esto principalmente empieza con los líderes, man. ¿Ok? Y esto es lo que se tiene que enseñar, man. Y eso es lo que se hace en las calles. Por eso es que se llama los llamados afuera. Porque la iglesia se ocupaba de tratar los asuntos que estaban pasando a nuestro alrededor. Es básicamente estábamos en la realidad, ¿sabes qué? Esto está pasando y eso es lo que hacen. Y uno empezando con los apóstoles de la Gran Piedra de Molino. Esto está pasando en el mundo, esto está pasando, hay que tener cuidado con esto. Nos dan consejos de las cosas que están pasando, mujeres, trabajos, you know, tú nómbralo, man. ¿Ok? Nos dan consejos para poder juzgar nuestra situación y poder movernos de una manera que es agradable al Señor, man. Porque esto es a final de cuentas lo que es la iglesia. ¿Ok? No es ir allá y todos los domingos y cantar alabaré y subir las manos y cerrar los ojos y ok, pues ya me dieron una hora de motivación personal, pues ahora... No, man, eso no es lo que se trataba o no es lo que se trata la iglesia. Esto es esto es algo que va a trascender al reino, man. Por eso es que el Señor Yahabushai dijo, el reino empieza entre ustedes. Entre nosotros, ¿cómo? Entre lo que nosotros practicamos el uno con el otro, man. ¿Ok? Dice, y dado que ustedes van a juzgar el mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Y no es que literalmente juzgaremos a los ángeles, porque los ángeles no van a pecar, pero eso nos está dando a entender del rango que vamos a tener, man. Dios mediante nosotros somos parte de esa elección, man, porque también no sabemos si eso va a ser parte de, pero esta vida, como el Señor lo tiene, es para enseñarnos a nosotros a tomar decisiones, man. ¿Ok? A ser jueces, a juzgar la situación. ¿O qué haría yo en esta situación? Y cómo sabemos lo que es la base, lo que son cosas. O como dijo el Señor Yahabushai, los aspectos más importantes de la ley es juicio, fe y misericordia. ¿Ok? Y todo eso, la base es fe. Por medio de la fe tú vas a hacer lo que es correcto porque temes al Señor, man. Por eso es que, yo saqué esta escritura, pero
no hoy, pero la saqué y eso me recordó. Sabiduría de Salomón 6 y versículo 24 dice, en que haya muchos sabios está la salvación del mundo. ¿Ok? ¿Y qué es la verdadera sabiduría, man? Vamos a ver aquí. Ah, dice, ¿si era este? O es Proverbios, Proverbios 1. Ok, dice Proverbios 1 y 7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, porque sabiduría es conocimiento aplicado. Ok, de hacer lo que es correcto, man. ¿Y cómo es que sabemos qué es lo que es correcto? El Señor nos dejó unas leyes y unas bases o las leyes para poder saber qué es lo que le agrada a Él y movernos conforme a eso. ¿Ok? Uh, otra vez dice, Sabiduría de Salomón 6 y 24, dice, en que haya muchos sabios está la salvación del mundo. ¿Ok? Un rey prudente trae bienestar a su pueblo, por tanto déjense instruir por mis palabras y sacarán provecho. ¿Ok? Y desde el principio, en Sabiduría de Salomón 6, te, te dice, y como dice el título, los gobernantes deben de buscar la sabiduría. ¿Ok? Porque empieza, Sabiduría de Salomón 6 y 1. Escuchen reyes y entiendan, aprendan gobernantes de todo el mundo. Pongan atención ustedes que dominan multitudes y presumen de gobernar a muchos pueblos. El Señor, Yahweh Altísimo, les ha dado poder y autoridad. Él examinará las obras de ustedes e investigará sus intenciones, porque estando al servicio del reino de Dios, no han juzgado con rectitud, ni han cumplido la ley, ni se han portado según la voluntad de Dios. El Señor vendrá sobre ustedes de manera terrible y repentina, porque Él juzga con severidad a los poderosos. ¿Ok? Um, so básicamente para gobernar necesitas uh, que sea agradable al Señor, man. ¿Ok? ¿Dónde estaba, man? Esta no. So, creo que eso era todo ahí. Um, ok, vamos a regresar a esta información. La iglesia cristiana. Ok, esto ya. Ok. Ok, aquí. Uh, ok, como dice aquí. Ok, uso original en la antigua Grecia de la palabra iglesia. Ok, que en la antigua Grecia no era algo religioso, como dijimos, era algo secular. Ok, dice, en el contexto griego anterior al cristianismo, eclesia no tenía un sentido espiritual ni religioso, era un término político y social. ¿Ok? El punto en el que nos quedamos era la reunión oficial del pueblo, donde los ciudadanos llamados afuera de sus casas acudían a deliberar sobre leyes, guerras, decretos y temas de gobierno. ¿Ok? Temas de gobierno. Alright, porque salían ¿cómo se llama? Como dijo aquí, man, a deliberar sobre leyes. ¿Ok? Y quiero agarrar ese significado de deliberar. Deliberar. Vamos a ver qué significa deliberar. La palabra deliberar viene del latín deliberare, que significa pensar detenidamente antes de tomar una decisión. Y eso se llama juzgar. ¿Ok? Que juicio es tomar una decisión, pero hacer juicio es, ¿saben lo que? A ver, mira, como dice aquí.
Es básicamente juzgar una situación. ¿Ok? Pero con un matiz importante. Juzgar es dar el veredicto o decisión final sobre un asunto. Deliberar es el proceso previo, cuando los que juzgan analizan, reflexionan y discuten los hechos antes de decidir. ¿Ya ves por qué? Porque estos son jueces. ¿Ok? Porque como dijimos, man, todo esto empieza con los elegidos, man. ¿Ok? Que van a ser el gobierno del reino. ¿Ok? Por eso el Señor dijo, el reino empieza entre ustedes. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Nos está enseñando juicio. Saber cómo tomar decisiones, man. ¿Ok? Y a veces nos equivocamos, man. ¿Ok? A veces pasan equivocaciones. Y entre todo eso, como, entre todo eso viene la base que es la fe. Porque tal vez a veces, hermanos pudieron haber sido dado un juicio que tal vez fue en cierta manera uh, incorrecto, pero la fe te va a decir a ti, te va a decir, sabes que esto proviene del Señor. Y el Señor va a justificar en su tiempo debido. Y cuando viene esa justificación, eso se siente increíble. Pero por el momento lo tienes que sufrir, man. Y el Señor va a aclarar todas las cosas en su debido tiempo, man. ¿Ok? Y, todo eso, se me olvidó qué es lo que más iba a decir. Pero todo eso es, esto es, de ahí viene también lo que humilde eres, man. Porque, como dijimos, nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, pues sabemos que podemos pedir disculpas. ¿Ok? Porque no fueron nuestras intenciones hacerlo, hacerlo en maldad. Y si alguien lo hizo en maldad, el Señor se va a encargar de eso, man. Esa es nuestra fe. Porque toda nuestra sociedad o gobierno en cómo nosotros nos movemos y el reino de los cielos va a ser teocéntrico, man. El centro de todo esto va a ser Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai y su pueblo. Porque sobre su pueblo, su elección, porque dentro de su propio pueblo hay una elección, que son los primeros frutos, va a descansar el gobierno. ¿Ok? Hay un rango. ¿Ok? So, anyway, vamos a regresar a esto. ¿Dónde estaba, man? Estábamos hasta acá arriba. Dice, por ejemplo, leímos esto en la reunión oficial del pueblo, donde los ciudadanos, que se llama llamados afuera de sus casas, acudían a deliberar sobre leyes, guerras, decretos y temas de gobierno. ¿Ok? Y pues esto era en una sociedad que no se incluía los temas religiosos. Pero cuando hermanos salimos, empezando con los apóstoles, se hablan de asuntos que están pasando oye, como presente alrededor de nosotros, se discuten esos y se discuten profecías, se discuten temas que son de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, enseñar de nuestro poder, del Señor Yahweh Shai, nuestra historia y todas estas cosas, man. ¿Ok? Por eso es que una escritura que se me vino fue Efesios. Creo que es Efesios, siempre me confundo, man. O creo que es Filipenses. Filipenses 3. Ok, Filipenses 3 y 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya ves, porque nosotros somos hijos de Dios, man. Nosotros somos los ciudadanos del reino de los cielos, man. Ok. Que como dijimos, ese gobierno va a ser puesto aquí en la tierra. Y se llama el reino de los cielos porque el cielo, ok, y la tierra van a estar en armonía. Dioses van a gobernar la tierra, man, y van a juzgar la tierra. Y si las otras naciones cometen pecados, se van a juzgar. ¿Ok? Y van a tener, si hacen bien, porque eso es lo que dice, man, es que, a ver, dice, hay una escritura en Zacarías, específicamente, creo que es Zacarías 2, o no, Zacarías 14.
Yeah, este creo que es. Ya, Zacarías 14. Ok, Zacarías 14 y... y 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. ¿Ok? Porque esto es ya cuando el reino se establezca. Dice, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que esta es una fiesta que fue dado el Señor. ¿Ok? Para celebrar. Y dice el versículo 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. ¿Ok? Uh, y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Sí, ¿sabes qué? Sí. Esta, pero creo que esta es mejor. Porque eso también da un... ¿cómo se llama? No dio el punto que quería, pero dio a entender que van a tener que estar sujetos a las leyes que el Señor estableció. ¿Ok? Porque todo el reino va a ser en seguir las leyes de Yahweh Ba'ashem Yahabushai, man. Todos vamos a... Porque las leyes que el Señor nos dio fue para... ¿cómo se llama? No para... Fueron dadas entendiendo la naturaleza. Fueron dadas para entender la creación. Hay cosas que el Señor dijo, no, tú no puedes hacer esto porque tú quieres hacerlo. Pero el Señor dijo, no lo puedes hacer. ¿Ok? Por ejemplo, un hombre que tiene más de una mujer, el Señor no lo prohíbe. Pero el Señor te da instrucción de que no tienes que hacer si agarras a otra mujer. Tienes que seguirla cuidando. Y eso es justo porque te cuidas los intereses de toda una familia, man. Ok, y así sucesivamente. Ok, más ejemplos se me vinieron ahora que estaba trabajando, man, porque estaba caminando y nomás estaba pensando, pero... But anyway, este es Isaías 2 y versículo... Sí, este es Isaías 2 y versículo 1, que esto es cuando sea el reino. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ok, que esto está hablando de la entera nación de Israel. Ok, no dice y los amonitas y los moabitas y no dice las otras naciones, porque esto no fue prometido a ellos, man. Dice, versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Ok, y un monte representa un gobierno, ok, de la casa de Yahweh. ¿Y quién pertenece a la casa de Yahweh? Sus hijos, man, ok, que son los israelitas. Pero dentro de Israel están su elección, porque del electo hay un electo, ok. Dice, como cabeza de los montes. ¿Por qué? Porque va a haber una estructura, va a haber un gobierno, todo va a estar estructurado en un orden. No todos vamos a estar sobre todos. No, encargados van a estar de ciertas personas. Uno de 100, 100 de tal y tal así, porque hay un orden, man. ¿Ok? Dice, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. ¿Ok? A la casa del Dios de Israel, porque otro sinónimo de Jacob es Israel. ¿Por qué? Porque fue cambiado su nombre. Dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. ¿Y qué son esas sendas? Son las leyes, las maneras de vida que el Señor va a establecer en la tierra. Las otras naciones no van a poder comer camarón, no van a poder comer puerco, pulpo, ostras, águila, serpiente, murciélagos, man. Y toda tanta porquería, man. Porque el Señor lo creó por una situación. Ese es otro ejemplo. El Señor creó las leyes conforme para que sea con la naturaleza. El Señor nos dijo qué animales no comer porque eso tiene un significado. Cada animal tiene su propio
um, ¿cómo se llama? Su propia función en esta tierra, man, en el ecosistema que el Señor creó, ¿ok? Uh, porque aquí hay una escritura, Génesis 9:3 dice, todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento, ¿ok? Mantenimiento, porque aquí dice shall be meat for you, pero esa palabra por meat es ¿dónde está, man? Food of fire, food of wild beast. No dice, man. A ver. Anyway, man. Okay. Tienen un propósito, man. Okay, los camarones tienen su propósito para limpiar ciertas cosas, las ostras y camarón, los patos, man. Todo eso tiene su propia, ¿cómo se llama? Función. Este es otro ejemplo que, se me vino a la mente. Las leyes que el Señor estableció fueron para estar en sintonía o en una buena... creo que es la palabra más correcta, es sintonía con la creación, con la naturaleza, ¿no? ¿Ok? Porque también da leyes para la tierra. Tienes que dejar descansar la tierra, man. ¿Ok? También dio leyes por si tú tenías que recoger ciertas frutas o frutos de tus cosechas, dejarlo a los pobres. ¿Por qué? Porque, siempre va a haber, man. ¿Ok? Pero todos van a ser sustentados. ¿Ok? Dice, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Ya ves? La ley. Porque un gobierno necesita una ley para que sea gobernado. Necesita un orden. ¿Ok? Y si se comete un pecado, necesita, ¿cómo se llama? Castigos, man. Y el Señor nos explicó, hay pecados que necesitan el reseteo. Ustedes saben a lo que me refiero. El separar tu espíritu de tu cuerpo y regreses al mundo espiritual y vuelvas a nacer. ¿Ok? Porque reencarnación es real. ¿Ok? Y las escrituras no nos lo confirman, man. Nosotros hemos tenido vidas pasadas. ¿Ok? Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. ¿Ok? So, si los otros pueblos no hacen lo que tienen que hacer, pues se les va a reprender. ¿Ok? Y si hacen lo que es correcto, pues van a seguir, estando bien, man. ¿Ok? Si no hacen lo correcto, les va a venir mal. Así como nos pasó a nosotros, man. ¿Ok? Como dijo en Zacarías, no les iba a caer lluvia. Y lluvia es algo bien importante, man. Lluvia, si no tienes lluvia, hay sequías. Con eso no hay ¿cómo se llama? No hay comida, no hay agua. Tu ganado, tus plantas, todo se muere, man. ¿Ok? Porque sin agua no puedes plantar. No puedes hacer crecer el fruto de la tierra, man. Porque agua es vida. But anyway, man, vamos a continuar aquí. Dice, por ejemplo, dice, en Atenas la iglesia era la asamblea soberana del pueblo, equivalente a lo que hoy sería un congreso o parlamento ciudadano. Ya ves, porque esto a final de cuentas regresa a algo político, a una estructura de gobierno. Dice, solo los hombres libres con derechos políticos podían participar. Y nosotros somos ciudadanos de los cielos, man. Dice, donde también esperamos al Salvador, al Señor Yahawashi. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es esta carne. ¿Ok? Porque es humillante, es vergonzoso las cosas
que esta carne quiere, man. You know, shit, man. Ustedes saben sus propias cosas que no, uh, you know, ustedes saben, man. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y esto es algo que fue prometido a nosotros los israelitas, man. Y eso viene por medio de fe. Nosotros creemos que vamos a ser cambiados, man. Ok, todo Israel va a ser cambiado. Ya no vamos a pecar, man. ¿Por qué? Porque este cuerpo de humillación va a ser transformado. Este cuerpo fue sujeto a vanidad, a pecado, man. Esas son las cadenas de oscuridad que Pedro y Judas mencionan. ¿Ok? Y te humillan. Alright? Anyway, dice, las reuniones se convocaban con una trompeta o un heraldo. Literal, llamando afuera o llamando fuera a los ciudadanos. ¿Ok? Ejemplo histórico de uso secular. Una reunión civil o política. Ok. Ok, so de aquí. Ok, de aquí. Ok. Ya, porque esto refuerza lo que dijimos en el principio, de que cuando el Señor nos sacó de Egipto, Él estaba estableciendo un gobierno, una manera en cómo nosotros nos íbamos a tener que comportar, perdón. Ok, Deuteronomio 9 y 10 dice, y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Yahweh en el monte, de en medio del fuego, en el día de la asamblea, porque aquí el Señor dio leyes. Ok, dice, la palabra asamblea aquí es cuajal, si no estoy, es cuajal o cuajalá, no estoy seguro porque dice la cuaja y la. Ok, dice, la palabra asamblea aquí es cuajal, si lo estoy diciendo bien, que en griego fue traducida como eclesia, es decir, iglesia. Por tanto, la iglesia en su raíz hebrea significa la congregación de Israel reunida ante Yahweh. ¿Ya ves por qué? Porque nuestro gobierno es teocéntrico. ¿Ok? Y ese es el punto. Profecías del gobierno de Israel sobre el mundo. Ok. Ya sacamos Isaías 2. Aquí también, man. Ok. Alright, so como dice aquí Amos 9 y 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ok. Y Pedro era Rey David en la reencarnación, man. Y Rey David está aquí otra vez. ¿Quién es? No sabemos. Ok, porque cuando el Señor venga y dé su rango, va a dar el propio rango que todos tenemos, man. Y esperamos ser parte, de ese rango, man. O de la elección. Ok. Sí, como dice aquí Yahweh Hashem Yahabushai promete restaurar la dinastía davídica, que es el gobierno real de Israel. Por eso es que el Señor le dijo que Pedro iba a ser la roca, iba a ser el líder. ¿Por qué? Porque Rey David era Pedro en la reencarnación, man. Si lo puedes recibir. Ok, so como dice aquí, Ezequiel 37:24, y esta escritura también sirve para poder saber que Rey David va a regenerarse en la regeneración. Ok, porque como dice aquí, mi siervo David será rey sobre ellos. Y cuando vas a Ezequiel 37, esa es profecía después de que Israel fue levantado otra vez. Que estamos nosotros en este tiempo. Nosotros estamos siendo levantados otra vez, man, por medio del Espíritu. Ok, y eso lo creemos por fe. Porque todo esto, a final de cuentas, la base es fe. Ok, so dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre.
y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿Ya ves? Porque el rey David tiene su propio rango, man. Ok. So, eso es lo mismo que dijimos. So, como dice aquí. Oye, porque yo le pregunté, en las veces que en el Antiguo Testamento mencionaba de la congregación, se hace referencia a cómo se estaba estableciendo el orden de una sociedad, que es básicamente lo que significa política. O sea, se estaba poniendo las bases de la política si entendemos política de su etimología. Ok, y eso fue lo que hablamos en el principio, man. Sacamos la etimología de política. So, como dice aquí, la palabra congregación del hebreo, que es quahal, si lo estoy diciendo bien, dice en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la congregación de Israel, la palabra usada es quahal, que significa asamblea convocada, reunión oficial del pueblo, cuerpo organizado con propósito común. Y este propósito no era solamente religioso, sino administrativo, judicial y nacional. Es decir, el establecimiento de un orden social y político bajo la ley de Yahweh. ¿Ok? Porque no me recuerdo cuándo. A ver. Cada cuándo se tenía que leer la ley al pueblo, porque yo sé que era, o como dice aquí, según la Torah, Tawará, ok, debe leerse públicamente cada 7 años durante la fiesta de los tabernáculos, en el año de remisión o año sabático, ok, que esa es la ley. Deuteronomio 31 del 9 al 13. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el tiempo del año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu poder, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Ok. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh su poder, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Yahweh su poder todos los días que vivieras sobre la tierra a donde vas, pasando el Jordán para tomar posesión de ellas. ¿Ok? Porque, Señor, hay leyes estrictas, man. Como por ejemplo el sábado. Si tú trabajabas el sábado, tenías que ser reseteado por piedras. Si tú cometías adulterio, tenías que ser reseteado, man. ¿Ok? Si asesinabas, pues tú tenías que ser reseteado también, man. Y todo eso se hacía públicamente. Y el Señor lo hacía públicamente para que la congregación temiera y no lo hiciera. Porque temor promueve orden. ¿Ok? Y eso se tiene que hacer en un balance. Cuando saber ser el malo, pero también dar cuando haces el bien. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor nos enseña, man. Él nos ha enseñado su cara de a la Sharia cuando mandó la primera muerte, que fue por agua, y nos va a volver a mostrar esa cara cuando venga el juicio, man, por fuego, como está escrito en segunda de Pedro. Ok, pero nosotros esperemos ver Yahweh Ba'ashem, Yahweh Shai, man, y ser salvos. Ok. Alright. So, se tenía que, cuando se congregaban específicamente cada 7 años, se tenía que leer la ley. Ok. No nada más era ir a, como dijimos, man, lavaré. No, man. Ok. Era una estructura social. Ok. Como dice aquí, Israel como nación organizada, un modelo de gobierno. Ok. Porque a final de cuentas este modelo de gobierno viene al reino, man. Lo que el rey Salomón lo que pasó esos 40 años solamente fue una probadita de lo que va a hacer. Porque él es rey Salomón es el Señor Yahawashi, man. Ok.
si lo puedes recibir. ¿Ok? Dice, cuando Yahweh saca a Israel de Egipto y los reúne en el monte Sinaí, lo que está haciendo no es fundar una religión, sino formar una nación con leyes, jueces y estructura social. Eso es literalmente la base de la política, en el sentido original de la palabra. La palabra política viene del griego polis, que es ciudad, estado, es decir, la administración del pueblo, y Quahal cumple ese mismo papel, la asamblea del pueblo israelita que recibe la ley, la justicia y las funciones de gobierno. ¿Ok? Oh, y aquí me dio la ley. Ok, so, you know, ok, como dice aquí, en resumen, Israel fue una teocracia, que es una teocracia, porque aquí estamos otra vez, man, ok, y va a ser el reino de los cielos una teocracia, no va a haber otros dioses o ídolos ni nada de eso, man, ok, porque um, creo que dice la escritura, sabiduría de Salomón, que los ídolos no eran y no van a ser. Creo que sabiduría de Salomón y 14. Chingao. Ah, un momento. Oh, ok, ok, aquí está, aquí está, aquí está. Este es Sabiduría de Salomón 14 y 12 dice, de la invención de los ídolos se siguió la inmoralidad. Fue algo que destruyó la vida. ¿Ok? So, si tú solamente... Anyway, dice, los ídolos no existían desde el principio, ni existirán siempre. ¿Ok? So, no van a existir siempre, man. Ok, ese es el punto que quería sacar. Um, so, aquí. En resumen, Israel es una teocracia. Del griego teos, que es Dios, y kratos, gobierno. ¿Ok? Un gobierno civil dirigido por las leyes divinas. ¿Ok? Por eso el Quahal Yashurala, ¿ok? Congregación de Israel, funcionaba como parlamento para recibir y aplicar leyes, corte suprema para juzgar casos, ejército organizado bajo líderes tribales y comunidad espiritual bajo sacerdotes y levitas. ¿Ok? Ah, todo eso era una estructura política compleja, guiada por la ley en lugar de por en lugar de constituciones humanas. ¿Ok? So, ese es el punto, Akiam. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.